el término de anticuerpos antinucleares yo creo que va a permanecer durante mucho tiempo. Pero las nuevas generaciones es importante que sepan que lo ideal, el término correcto sería anticelulares, porque un paciente puede demostrar que tiene anticuerpos contra componentes del núcleo, del nucleolo o del citoplasma. Y dependiendo de esto, pues va a ser en ocasiones el diagnóstico que va a tener. Entonces, aquí en algunas, como pueden ver aquí, yo anoté anticuerpos anticelulares en reumatología, pero bueno, queda entendido que anticuerpos antinucleares es un término que se puede intercambiar. ¿Verdad? Esta prueba de anticuerpos anticelulares o antinucleares es la que utilizamos de manera rutinaria para la detección de autoanticuerpos en las enfermedades reumáticas generalizadas, que son las enfermedades autoinmunes. Y también tenemos que recordar que estos anticuerpos pueden estar presentes en otras enfermedades autoinmunes no reumáticas y que en ocasiones el reumatólogo frecuentemente tiene que ver con estos pacientes. Uno de los ejemplos más característicos es la cirrosis biliar primaria, ya que en ocasiones estos pacientes tienen síntomas o manifestaciones de sobreposición con síndrome de Sjögren o con escleroderma. Entonces debemos saber distinguir a estos pacientes. También tenemos pacientes con pénfigo vulgar que a veces tienen estos autoanticuerpos presentes y que el pénfigo vulgar, como es una enfermedad autoinmune órgano específica, pues vamos a tener otros autoanticuerpos que podemos detectar para poder establecer el diagnóstico de manera segura. El estándar de oro para la detección de estos anticuerpos continúa siendo la prueba de inmunofluorescencia indirecta en la célula CEP2. Y se necesita tener en el hospital o en el laboratorio un microscopio de epifluorescencia para la interpretación de la prueba. Únicamente les paso esta transparencia para que recuerden que la electroforesis de proteínas, aunque ya casi no la utilizamos, es también una prueba importante que debemos de hacer en algunos casos, ya que esta fracción aquí que les estoy señalando con el mouse, las gamma globulinas, es donde están los anticuerpos. Como sabemos, al hacer aquí en esta tira de acetato de celulosa, las gamma globulinas permanecen casi en el polo negativo, migran muy poco. La migración va a depender de la cantidad de aminoácidos de las diferentes proteínas. La que migra más rápido es la albúmina, y luego tenemos las globulinas, de las cuales hay que recordar la alfa 1, la alfa 2, la beta y las gamma globulinas. Son estas gamma globulinas las que en algunas enfermedades nos va a ser de gran utilidad el poder realizar esta electroforesis de proteínas, ya que, por ejemplo, en las enfermedades como lupus, síndrome de Sjögren, casi siempre va a haber una elevación policlonal de esta fracción. Y tenemos la enfermedad mixta, que es un problema. Hay algunos médicos, aún reumatólogos, que no creen en la enfermedad mixta, pero cuando ustedes tienen estos pacientes, van a ver que son los que más elevación de las gamma globulinas producen. Vamos a ver un ejemplo más adelante. Generalmente la concentración es hasta 1.6 gramos por 100 mililitros, y los pacientes con enfermedad mixta llegan a tener hasta más de 4 gramos de gamma globulinas. Y la imagen que nos da la electroforesis es muy característica. Rápidamente veamos algunos datos históricos de estos anticuerpos antinucleares. La historia de estos podemos decir que se inició en 1948 con el descubrimiento de la célula CLE por los doctores Hargreaves y colaboradores de la Clínica Mayo. Ellos, al estar viendo a un paciente, le tomaron sangre y se fueron directamente al laboratorio para ver qué es lo que encontraban en este paciente, que clínicamente tenía datos característicos del lupus eritematoso. Sabemos que actualmente uno de los enunciados de la Sociedad Henry Kunkel, que fue iniciada en honor del doctor Henry Kunkel,
quien estaba en la clínica en la Universidad de Rockefeller y tuvo muchos estudiantes, fellows, que después hicieron un laboratorio, hicieron escuela en los Estados Unidos, entre ellos el doctor Ralph Williams, el doctor Eng Tan, Hans Müller-Eberhard, fueron de sus alumnos. Y ellos decían que este descubrimiento de las células CLE es algo que surge al lado de la cama del paciente y de ahí se lleva al laboratorio y se inicia toda una serie de eventos que van en el curso de los años, nos van a dar mucha información acerca de estos autoanticuerpos en este grupo de enfermedades. Y así, estando al lado del paciente, le toman la sangre, la llevan y ese paciente tenía las células LE. Y aquí las vemos, este es un neutrófilo del lado izquierdo. Como sabemos, los polimorfonucleares o neutrófilos tienen tienen un núcleo multilobulado, como pueden ver aquí, y en la célula LE ese núcleo es empujado hacia la periferia y toda la célula aumenta de tamaño y todo esto que vemos aquí no son otra cosa más que complejos inmunes. Como sabemos en inmunología, los complejos inmunes están constituidos por la presencia del antígeno y su correspondiente anticuerpo. En el caso de las células LE, estos complejos inmunes que fagocitan los polimorfonucleares están constituidos por desoxirribonucleoproteína y su correspondiente anticuerpo, que es el anticuerpo antidesoxirribonucleoproteína. Perdón, doctor Nacho, perdón, discúlpeme por interrumpirlo. ¿Podría ponerla en la forma de presentación en la compu, en esta en la forma grande? Sí, por favor, ándele, así. Muchas gracias. Discúlpeme, doctor. No, está bien. Entonces, aquí pueden ver lo que está en el centro de la célula, ocupando la mayor parte de la célula, son esos complejos de desoxirribonucleoproteína, antidesoxirribonucleoproteína. Por esta razón, esta prueba ya no se utiliza porque solamente alrededor del 50% de los pacientes con lupus van a tener estos anticuerpos, antidesoxirribonucleoproteína. Y actualmente con la prueba de anticuerpos antinucleares podemos detectar la otra mitad de anticuerpos que frecuentemente tienen los pacientes y que si nomás siguiéramos utilizando las células LE, pues no los podríamos detectar, ¿verdad? Entonces, como pueden ver aquí, en la década de los 50 hubo otra serie de descubrimientos, como fue el utilizar monocapas de células fijadas en portaobjetos. Luego, después, Frew empieza a utilizar esta técnica en el estudio de las enfermedades autoinmunes. Y como les decía, el doctor Tan, estando trabajando en la Universidad de Rockefeller, empieza a interesarse sobre los diferentes patrones de estos anticuerpos y en 1966 descubre el anticuerpo anti-SM. Poco después, el doctor Tan se va a la clínica Scripps, que es cuando varios de nosotros llegamos ahí. De aquí de México, pues estuvo el doctor Pedro Reyes trabajando directamente con él y posteriormente llegué yo. Y él, en 1976, yo tenía poco tiempo de estar ahí, cuando le llevaron estas células HEP2 para detectar anticuerpos antinucleares. Anterior a esto, se utilizaban cortes de riñón o de hígado de ratón. Entonces, como sabemos, cuando hemos visto estos cortes de riñón, son células muy pequeñas que realmente no nos permiten distinguir los diferentes patrones que actualmente sabemos producen estos anticuerpos. Estas células HEP2 derivan inicialmente de un paciente con carcinoma de laringe y se pueden comprar en esta compañía que se llama American Type Culture Collection, y un tubito puede costar ahora quizá como unos $100, $200, y si tienen en su laboratorio la capacidad de tener cultivo celular, pues ahí empiezan a tener sus células para ya no estar comprando
los portaobjetos, que por otra parte pues es lo más cómodo porque nomás sacan una laminilla y pues corren la prueba de anticuerpos antinucleares. Estando yo con el doctor Tan, él trabajó con varios de los notables reumatólogos de esa época, entre ellos el doctor Gerald Rodnan, que ya falleció. El doctor Gerald Rodnan estaba en la Universidad de Pittsburgh y él tenía una de las clínicas más grandes de pacientes de escleroderma. Entonces él mandó sus sueros de un grupo grande de pacientes con escleroderma y estando ahí me tocó participar en este trabajo que apareció en el año de 1980 y donde se describe la diversidad de los anticuerpos antinucleares en la esclerodermia difusa, en la esclerodermia sistémica, como le llaman allá, progresiva. Y lo importante de este trabajo es que la mayoría de los pacientes que mostraron anticuerpos anticentrómero, que no se podían ver en cortes de riñón, de ratón o de hígado de ratón, esos anticuerpos anticentrómero estaban ocasionados por pacientes que tenían la forma que se llamaba síndrome de Crest y que actualmente sabemos que se le denomina la esclerodermia limitada, que son pacientes que tienen principalmente fenómeno de Raynaud, tienen esclerodactilia, alteraciones esofágicas, telangiectasias y pueden tener calcinosis. A principios del siglo XX, se le llamaba el síndrome de Thibierge-Weissenbach, pero actualmente pues sabemos que es lo que conocemos como esclerodermia limitada. Y aproximadamente el 96% de los pacientes con anticuerpos anticentrómero tenían esta variante limitada que se denominaba síndrome de Crest. Desde entonces, este anticuerpo, al igual que el anti-SM, pues se puede decir que son anticuerpos marcadores de estas enfermedades. Y esa es una de las cosas importantes de los legados del doctor Tan, que empezó a observar esta selectividad de patrones en algunas enfermedades reumáticas. Esta pintura que él nos regaló, esta transparencia, pueden ver aquí, es de dice aquí Stephanie, en 1965. Él trabajaba ahí con el doctor Kunkel y recibió él a esta paciente que es Stephanie Smith. La paciente en el 65 tenía 15 años de edad y ya se dedicaba a pintar y le regaló esta pintura. Sabemos que el suero de ella, todavía hay suero de esta paciente Stephanie Smith, es el suero control prototipo que se utiliza para detectar otros pacientes que puedan tener este anticuerpo. Hay que recordar que en esa época, en los años 70, la forma en que se detectaban estos anticuerpos era por inmunodifusión doble, el método de Austerloni. Y se ponía el suero del paciente en un pocito y al lado se ponían los sueros que uno iba a investigar. Y se dejaban correr toda la noche contra un extracto de timo de conejo. Si daban una línea de precipitación que hiciera identidad con el suero control, pues uno podía decir sin lugar a equivocarse de que ese paciente tenía anticuerpos anti-SM. Y de esta manera se detectaban los anticuerpos anti-RNPN y anti-SCB, que son los que se encuentran fácilmente en el extracto de timo de conejo, que todavía se puede comprar en los Estados Unidos de una compañía que se dedica a vender estos, que se llama Pelfries, y vende extracto de timo de conejo liofilizado, con lo cual se pueden detectar estos anticuerpos, que son los que más fácil se detectan por inmunodifusión doble. Este es el doctor Tan, que todavía vive. Yo lo acabo de ver en noviembre. Él vive ahí en La Joya. Como sabemos, pues La Joya está a 45 kilómetros de Tijuana. Y él, pues allá ha vivido desde que se empezó su carrera. Él es de origen malasio y llegó muy joven a Estados Unidos, se casó con su esposa Lisa, que es de origen alemán, y ahí viven en La Joya. Tuvo 2 hijos.
Estos son los padecimientos que cursan con anticuerpos antinucleares positivos, ¿verdad? Únicamente para recordarles, las enfermedades autoinmunes generalizadas, las enfermedades autoinmunes órgano-específicas, como la tiroiditis de Hashimoto, el pénfigo vulgar, por solo mencionar algunas, son de las autoinmunes órgano-específicas. Y no debemos de olvidar que pacientes con infecciones diversas pueden tener anticuerpos antinucleares positivos, así como también sujetos sanos. Del 5 al 10% de sujetos sanos pueden tener anticuerpos antinucleares positivos. Esto es importante, sobre todo en las nuevas generaciones, porque ya en las generaciones como las de nosotros hay médicos que se quedaron con la idea de que la presencia de anticuerpos antinucleares era igual a una enfermedad autoinmune. Y ustedes deben de estar conscientes de que a veces estos anticuerpos pueden ocurrir en sujetos sanos y pueden estar años. Nosotros hemos seguido pacientes durante años y tienen anticuerpos antinucleares positivos y no sabemos por qué esos pacientes tienen durante años de su vida, 15, 20 años, anticuerpos antinucleares positivos, sin que eso signifique que van a desarrollar alguna enfermedad o que hay que darles algún tratamiento. Entonces, eso es importante porque a veces, les vuelvo a repetir, no es raro que el paciente llegue angustiado porque le encontraron anticuerpos antinucleares positivos y luego ven en internet y ya piensan que tienen alguna enfermedad. El lupus es de las más comunes, ¿verdad? Pero como ahora muchos de los anticuerpos, que veremos rápidamente, para estudiar la inmunoespecificidad de estos anticuerpos, se utilizan métodos de ELISA, entonces a veces son equipos, aparatos que en forma rápida detectan, por ejemplo, el anticuerpo anti-Jo1, Mi2, SM, RNP, y si sale el paciente ahí con anti-SM, por ejemplo, pues el paciente va a decir, no, pues tengo lupus, ¿verdad? Sin embargo, hay que ver que el ELISA, el método de ELISA es una prueba que da muchos falsos positivos. Y en ocasiones, si por ejemplo el equipo dice que el valor de referencia normal es de 0 a 25 unidades, y si el paciente llega con 27 o 28 unidades, pues no va a querer decir eso que el paciente realmente tenga anticuerpos anti-SM, a menos que realmente tenga un título de 50, 60 o 70 unidades, ¿verdad? Entonces, por eso es importante que vean todos esos aspectos. Esta es una transparencia que veremos rápidamente sobre la frecuencia, o sea, la sensibilidad de la inmunofluorescencia en estas diferentes enfermedades, ¿verdad? Todas esas enfermedades, el lupus inducido por medicamentos, esclerodermia, enfermedad mixta, síndrome de Sjögren, etcétera, pueden cursar con anticuerpos antinucleares. No deben de olvidar que lo más importante aquí, como siempre, sigue siendo la clínica. Hay que interrogar al paciente, hay que anotar en forma precisa qué síntomas, qué molestias son las que llevan al paciente con ustedes. Y no hay que olvidar, aquí vuelvo a enfatizar, que hay otras enfermedades que pueden cursar con anticuerpos antinucleares positivos o anticuerpos anticelulares positivos. Entre ellos los individuos sanos y sujetos de edad avanzada, por arriba de 70, 80 años, hay un aumento en la frecuencia de estos anticuerpos antinucleares, cuya causa tampoco se ha precisado de manera precisa. Se habla de que hay una disminución en la tolerancia y que estos pacientes pueden empezar a tener alguna deficiencia en su sistema inmune que permite que sus linfocitos B empiecen a formar anticuerpos. También hay que recordar que la mononucleosis infecciosa, la infección por virus de la hepatitis C, endocaritis bacteriana, tuberculosis, linfomas, pueden tener anticuerpos antinucleares positivos. Aquí están otras enfermedades con resultados falsos positivos, las enfermedades autoinmunes órgano-específicas,
hepatitis crónicas, neoplasias malignas y algunas infecciones virales. Entonces, es muy importante esto que se menciona aquí abajo. Una interpretación errónea va a aumentar solamente el costo de la atención del paciente y la ansiedad del mismo. ¿Verdad? Van a gastar a veces días en internamiento y otros exámenes, cuando realmente puede ser un sujeto sano que tenga anticuerpos antinucleares positivos. Esta se las muestro únicamente para recordar que en los criterios de lupus, que bueno, vean aquí que estos ya son los criterios antiguos. Actualmente han aparecido ya unos nuevos criterios, tanto para artritis reumatoide como para lupus. Hay nuevos criterios de clasificación. Pero no hay que olvidar que entre estos criterios, 2 de estos todavía en el 97, se refieren a la presencia de estas alteraciones serológicas, de estas alteraciones del sistema inmune, que son los anticuerpos, que puede ser el anticuerpo anti-ADN, los anticuerpos anti-SM o antifosfolípidos y los anticuerpos antinucleares positivos a un título significativo por el método de inmunofluorescencia indirecta. Los anticuerpos antinucleares, cuando empezamos a estudiar esto ya hace 30 años, se mencionaba esto de que están dirigidos básicamente contra estos 4 componentes del núcleo y del citoplasma celular. Contra el ADN de doble cadena, que es el ADN nativo, como se le conoce también, contra histonas individuales, contra proteínas nucleares no histonas y contra complejos de ARN y proteínas, que son complejos pequeños, entre los cuales se encuentran las proteínas conocidas como SM, RNPN, SCB, SCA, por mencionar algunas. Este es el método, rápidamente lo vemos, de inmunofluorescencia indirecta. Vean, esta es una transparencia muy antigua porque aquí se utilizaban células tisulares de ratón. Se aplica el suero del paciente a diluciones seriadas y después de 30 minutos de incubación se lava, y si el suero del paciente tiene anticuerpos que pueden ser de clase IgG, IgA o IgM, se van a unir a su correspondiente antígeno y para visualizarlos van a utilizar un segundo anticuerpo policlonal generalmente, es decir, que va a detectar IgG, IgA e IgM. Son anticuerpos antiinmunoglobulina humana marcados con fluoresceína. Entonces, si aquí quedaron los anticuerpos unidos al antígeno, con este segundo anticuerpo los van a poder visualizar y van a brillar en el microscopio, ¿verdad? Y van a poder ver los diferentes patrones. Estos son los 4 patrones más comunes. Este es el patrón homogéneo, donde pueden ver estas células CEP2, son células epiteliales. Vean que son células grandes, donde tienen un citoplasma, que aquí está contrateñido con azul de Evans para ver el contraste, y el núcleo, que es grande, florece en este caso de manera homogénea y florece además la periferia del núcleo. Y en las células en división, como son células malignas, recuerden que estas células están en división, y aquí pueden ver los cromosomas de estas células que están en metafase y florecen de manera homogénea también. En este caso, aquí arriba a la derecha, es el patrón moteado fino, specklet en inglés, donde pueden ver como pequeños granos muy brillantes en el núcleo. Los nucleolos, como son células malignas, hay 3, 4 nucleolos que son negativos, y las células en división no florecen. Vean aquí una célula en división que es negativa. Aquí un suero de un paciente con esclerodermia difusa, donde ven el patrón nucleolar, donde ven cómo brillan 4 o 5 nucleolos. El resto del núcleo es negativo, el citoplasma es negativo. Por eso resulta quizá de una manera más correcta decir estos son anticuerpos anticelulares, ¿verdad? Porque pueden estar dirigidos contra diferentes componentes de la célula. Y aquí tenemos el patrón centrómero, que se descubrió ayer en el laboratorio del doctor Tan al utilizar estas células. Vean aquí en esta célula en división,
cómo florecen los cromosomas de las células que están en metafase. En las células en reposo se ven unos puntos brillantes muy finos que son diferentes del moteado fino. Y estos son los cromosomas que están en las células en reposo, en las células en interfase. Y las células que se están dividiendo, pues florecen los cromosomas. Entonces, hay que saber interpretar la prueba. Tienen que hacer una descripción precisa del patrón de fluorescencia y establecer su punto de corte. Ayer en el laboratorio de nosotros, en el Hospital General de Occidente, tenemos un punto de corte de 1 a 320. Consideramos significativo cuando vemos estos anticuerpos que están positivos a la dilución de 1 a 320 o mayor. Sin embargo, en algunos laboratorios es 1 a 160. Entonces, cada laboratorio debe establecer su punto de corte a partir del cual consideran que es un resultado significativo. Ahí nosotros tenemos una lámpara de mercurio de 100 watts. Hay que recordar que actualmente algunos microscopios ya tienen lámparas de LED que más o menos dan la misma intensidad de fluorescencia y resultan quizá un poco más barato, pero no es mucho. Entonces hay patrones, como ven aquí, que van a darnos, a decirnos la presencia de anticuerpos contra diversos antígenos y son los anticuerpos marcadores que yo les mencionaba, como por ejemplo el anticuerpo anticentrómero, el anticuerpo anti-SSL70, el anticuerpo anti-SM, que con la experiencia podemos sugerir, ¿verdad? Pero por ejemplo para el anti-SM o el anti-SSL70 necesitamos hacer la prueba confirmatoria, que generalmente es por el método de ELISA. Pero el anticuerpo anticentrómero, pues ese no hay duda, nos va a dar ese patrón que es muy característico y no podemos fallar con ese. Estas tablas las voy a pasar muy rápido porque son tablas ya antiguas, donde se hablaba de la especificidad del antígeno y la asociación clínica y cuál era la frecuencia de estos anticuerpos. Por ejemplo, aquí el anti-ADN nativo es un marcador de actividad en el lupus y generalmente se asocia con daño renal y puede estar presente en el 40 hasta 60% de pacientes con lupus. Estos anticuerpos los pueden ver ahora, les voy a mostrar al final la página de internet del ICAP, del Consenso Internacional de Patrones de Anticuerpos, donde pueden ver todos estos patrones y cuáles son las asociaciones clínicas. Es una página que todos pueden entrar de manera gratuita, no se les cobra nada. Y pueden además bajar algunos de los artículos que hemos estado publicando en los últimos 7, 8 años. Aquí sigue la lista, el anticuerpo anti-SM, es un anticuerpo marcador de lupus y en algunas series se asocia con enfermedades del sistema nervioso central y su frecuencia es como de un 20 a 25%. Los anticuerpos antihistonas ocurren en pacientes con lupus inducido por medicamentos. Nosotros hemos tenido ahí, por ejemplo, pacientes con tuberculosis que hacen derrame pleural, que se piensa que es por la tuberculosis y es por la isoniazida que están tomando. Al retirar la isoniazida mejoran y esos pacientes tienen anticuerpos con un patrón homogéneo muy intenso y si hacemos la prueba de anticuerpos a histonas por ELISA, pues vamos a encontrar que son positivos. Otro anticuerpo es el anticuerpo contra RNP ribosomal, la ribonucleoproteína ribosomal, que tengo aquí este ejemplo de este niño ya también de hace años que llegó al hospital llegó con el diagnóstico de un síndrome de Stevens-Johnson, tenía fiebre, ataque al estado general y estas lesiones bulosas, ¿verdad? Tenía anticuerpos fuera del hospital. Ahí le hicimos anticuerpos y encontramos este patrón que se denomina, es un patrón nucleolar y citoplasmático. Pueden ver aquí en el núcleo que florecen los nucleolos, aquí están,
y además florece el citoplasma. Se sabe que en el nucleolo se empiezan a sintetizar los ribosomas, fragmentos de lo que posteriormente en el citoplasma van a constituir los ribosomas y dan este patrón de fluorescencia. Al hacer la prueba de inmunoespecificidad por ELISA, encontramos que tienen anticuerpos anti-RNPR. Aquí sigue la lista de estos anticuerpos. El anti-U1-RNPN es el anticuerpo marcador de la enfermedad mixta del tejido conjuntivo, pero también no hay que olvidar que puede estar presente en el lupus, en escleroderma localizada también, en artritis reumatoide, pueden tener estos anticuerpos, que no son anticuerpos específicos. Quizá de los anticuerpos específicos es el anti-SM, anticentrómero, que ocurre en la esclerodermia limitada, y los otros anticuerpos pues, pueden ocurrir en otras enfermedades. Por ejemplo, el anti-SCA-RO y anti-SCBLA los podemos ver en pacientes con síndrome de Sjögren primario o secundario y también en pacientes con lupus cutáneo y en niños con lupus neonatal. Una cosa muy importante que se publicó hace como 6 años fue estas recomendaciones de un grupo que formó el Colegio Americano de Reumatología, un grupo especial para el estudio de los anticuerpos antinucleares, y llegaron a la conclusión de que la prueba de anticuerpos antinucleares por inmunofluorescencia debe permanecer como el estándar de oro para detectar estos anticuerpos. A pesar de que actualmente han surgido varios aparatos, sobre todo en países del primer mundo, que la mano de obra es más cara, la mano de obra de un técnico de laboratorio. Entonces hay aparatos como la plataforma Multiplex que hace varias pruebas, puede procesar 100 sueros en 3-4 horas. Y aquí pues no tenemos tanto volumen de muestras y lo seguimos haciendo de esta manera artesanal, que realmente es muy importante y sigue siendo, todavía se considera como el estándar de oro, el hacer la inmunofluorescencia y uno leerlos directamente en el microscopio. Porque a veces pues el aparato se equivoca o el software ya le pasó algo y hay que cambiarlo. Y ya ven que ahora hay aparatos que les dan ciertos patrones, ¿verdad? Pero no todos los pueden ver. Y vamos a ver rápidamente algunos patrones luego. Los laboratorios que hagan sus pruebas de anti-SM, anti-ADN, deben de esterilizarlas con los sueros controles del Centro de Control de Enfermedades, que se pueden obtener ahí a través del grupo en la página de internet que luego les voy a dar. Entonces, cada laboratorio es importante, debe de anotar el método que están utilizando al informar sus resultados. Este es un estudio de hace 20 años y que sigue siendo válido del Dr. Tan y posteriormente este grupo canadiense confirmó, donde viene esa noción que ha prevalecido desde entonces de que los sujetos sanos, un 5 a 10 o 15% pueden tener anticuerpos a títulos bajos, de 1,80 cuando los hacen así, 1 a 160, hasta 1 a 320, para que tengan eso en mente y que sepan que hay sujetos que pueden tener estos anticuerpos. Rápidamente, en base al tiempo que nos queda, les repasaré con ustedes estos diferentes patrones que son los que más frecuentemente vemos en la práctica diaria. Y quizá uno de los más frecuentes es el homogéneo junto con el moteado fino. Nosotros lo vemos en el 40% de las muestras que recibimos. Y estas son las asociaciones clínicas más frecuentes: lupus eritematoso generalizado idiopático, la artritis reumatoide y lupus inducido por medicamentos. Cuando vemos este patrón, podemos apostar que el paciente puede tener una de estas 3 enfermedades. Aquí tenemos una paciente con glomerulonefritis lúpica que tenía este patrón homogéneo hasta 1 a 1280 y anticuerpos anti-ADN positivos, ¿verdad? Entonces, nos llega esto, pues no hay
no hay mucho problema en el diagnóstico de esta paciente. Los anticuerpos anti-ADN los hacemos también por inmunofluorescencia utilizando Critidia lucilia. Aquí tenemos la Critidia, que es un hemoflagelado, que no es patógeno para el hombre, son estas estructuras que tienen un flagelo y en el centro tienen un núcleo y cerca del núcleo el cinetoplasto, que es el que brilla de manera más intensa. Este cinetoplasto es rico en ADN de doble cadena. Entonces aquí podemos nosotros lo hacemos 1 a 10 por cuestiones económicas y ahorita con la 4T pues más, ¿verdad? Porque no tenemos tanto dinero para los reactivos, pero aquí pueden hacer diluciones seriadas y también decir, pues tiene anticuerpos anti-DNA hasta 1 a 1000 o 1 a 2000, pero ya 1 a 10 pues es un resultado significativo. No hay que olvidar que estos anticuerpos anti-ADN, si son positivos y se acompañan de una disminución de los niveles de C3 y C4, generalmente se asocian con alguna recaída o algún brote de la enfermedad en el paciente con lupus, que puede ser glomerulonefritis, pleuritis, artritis o lesiones cutáneas. La enfermedad mixta, como les mencionaba, hay aún reumatólogos que no creen en ella, pero fue una enfermedad que fue descrita por el doctor Gordon Sharp en 1972 y colaboradores, entre ellos estaba el doctor Tan, y son pacientes que pueden tener datos de artritis reumatoide, pueden tener manifestaciones de lupus, manifestaciones de miositis y anticuerpos anti-RNPN a títulos muy elevados y la elevación policlonal de las gamma globulinas. Aquí está lo que les mencionaba. Este es una electroforesis de proteínas. Aquí vemos la albúmina, alfa 1, alfa 2, beta y gamma globulinas. Las gamma globulinas, vean aquí, este paciente tenía 4.66 gramos de gamma globulinas y el total de proteínas en el suero era de 11.30. O sea, son pacientes que por alguna razón están sus linfocitos B produciendo una gran cantidad de gamma globulinas. Esta es una elevación policlonal, que eso lo podemos deducir por esta base ancha de las gamma globulinas para diferenciarlos de los pacientes con mieloma que tienen una base más angosta y semeja el pico al pico de la albúmina. Entonces es una prueba útil que nos puede ayudar a diferenciar a esos pacientes con mieloma o un paciente con una gran elevación policlonal. Casi no hay ninguna otra enfermedad, además de la enfermedad mixta, que produzca esta gran elevación de las gamma globulinas. Rápidamente les mostraré otros patrones que, como les decía, no se pueden ver con esos aparatos que tienen ya un software para detectar, ¿verdad? Les va a detectar 4 o 5 patrones. Pero aquí pueden ver, este es el anticuerpo anti-PSNA. Aquí PSNA es el antígeno nuclear de células en proliferación que se encuentra en pacientes con lupus y que se ven estos pequeños gránulos en estas células, en algunas de las células EP2. Este es el patrón de aparato de Golgi. Vean aquí cómo florece únicamente el polo de algún polo del núcleo, que es donde se encuentra el aparato de Golgi. Este anticuerpo contra el aparato de Golgi se ha visto principalmente en pacientes con síndrome de Sjögren primario. Y hay gente pues, que está estudiando los aspectos moleculares de estos antígenos, utilizando estos anticuerpos que la naturaleza nos da en estas enfermedades. Este es el patrón de puntos brillantes que se ha visto en pacientes con lupus y generalmente es un anticuerpo dirigido contra una proteína que se llama coilina y que se expresa en las células en reposo como estos puntos brillantes muy finos. Los anticuerpos contra el aparato mitótico, pueden ver aquí cómo florecen los polos de las células que se están dividiendo y en el resto se ve como un moteado fino atípico en el resto de las células en interfase.
los anticuerpos antimitocondria, ¿verdad?, que aparecen en pacientes con cirrosis biliar primaria. Es un patrón muy característico y se ven aquí estos puntos muy finos con un aspecto reticular en el citoplasma, que es donde se encuentran las mitocondrias. Y este es un anticuerpo pues, marcador de la cirrosis biliar primaria. Entonces, esta es la frecuencia de los patrones, ¿verdad? El 40% homogéneo, moteado fino otro 40%, anular un 10%, nucleolar 5%, centrómero 5%. Y todos estos que ponemos aquí como diversos, menos de 5% son los que vemos frecuentemente y que hay que anotarlos y seguir a esos pacientes, ¿verdad? Últimamente, ya en los minutos que nos quedan, les voy a hablar sobre el anticuerpo anti-DFS70. Este es un anticuerpo que se ha estudiado en los últimos 10 o 15 años y es importante porque este anticuerpo se ha encontrado con una frecuencia muy baja en enfermedades reumáticas generalizadas. Es más frecuente en individuos sanos y en otras enfermedades como cáncer, asma y enfermedades oculares. Algunos sugieren que puede ser un anticuerpo protector y el blanco antigénico es una proteína de 70 kilodaltons que se conoce con el nombre de LEDGF. Es un factor de crecimiento derivado del epitelio ocular, con un peso molecular de 70 a 75 kilodaltons. LEDGF se empezó a estudiar en el laboratorio del doctor Tan y uno de las gentes que más lo ha estudiado es el doctor Carlos Casiano, que actualmente está en la Universidad de Loma Linda y con el cual la doctora Mónica ha realizado algunos trabajos. Este anticuerpo anti-DFS70 nos da este patrón de fluorescencia, nos da este patrón moteado fino, difuso, y en las células que se están dividiendo, en las células en metafase, se ve este patrón de fluorescencia, una fluorescencia difusa en los cromosomas de las células. Aquí ven, o con otra fotografía, esta se ve mejor que la anterior, ves un moteado fino, y vean aquí cómo florecen las células en división. Hay que hacer la prueba confirmatoria haciendo un ELISA, porque hay pacientes que tienen este patrón y por ELISA es negativo el anti-DFS70. Pero lo importante aquí es que estos pacientes con este patrón generalmente no tienen ninguna enfermedad reumática. Entonces, en estos casos, hay que asegurarle al paciente de que no es malo eso y hay que estarlo vigilando periódicamente, ¿verdad? Porque puede tener, este anticuerpo puede estar ahí presente durante años. Una vez que tenemos los anticuerpos positivos, hay que hacer la confirmación de la especificidad, que también se llama inmunoespecificidad. Y como les mencionaba ya hace un momento, todavía nosotros hacemos la inmunodifusión doble porque es muy barata y porque eso nos permite distinguir sobre todo los anticuerpos anti-SM, anti-RNP y anti-SCB. Fácilmente, teniendo los sueros prototipos, los podemos distinguir. Pero la mayoría utiliza el método de ELISA, un ensayo inmunoenzimático, y recientemente el inmunoblot, que se llama Line Blot. Esta inmunoprecipitación pues solo se hace en laboratorios de investigación, no se puede utilizar rutinariamente. La prueba de Line Blot o inmunoensayo en línea es venden estas tiras desde hace ya como 5 años y hay tres tiras actualmente, podríamos decir 3 tiras de nitrocelulosa, una para lupus eritematoso, que es esta, que se llama Line Blot para lupus, que nos va a permitir de manera simultánea detectar la presencia de 18 anticuerpos contra todas estas proteínas, contra ribonucleoproteína ribosomal, contra el ADN de doble cadena, contra la proteína del centrómero B, PMSCL70, contra SCB, SCA, el complejo de SM-RNP, antimitocondria, histonas, PSNA, Jo1, SCL70, RO52 y SM.
Entonces, algunos de estos podemos utilizar ELISAs, que hay ELISAs individuales, por ejemplo, para SM, para RNPN, etc. Esto es importante porque es una prueba cuyo resultado está en el mismo día. Este resultado se tiene en 2-3 horas y aunque no es una prueba cuantitativa, sí nos puede dar información muy útil acerca de los anticuerpos que tienen estos pacientes. También hay un Line Blood para anticuerpos específicos asociados a enfermedades hepáticas autoinmunes. Esto nosotros no tenemos mucha experiencia, ya que no vemos muchos pacientes con esto, pero a los hepatólogos es muy útil saber qué anticuerpos tiene, si tiene un paciente con anticuerpos positivos a microsomas hepáticos. De esta manera pueden saber contra qué especificidad de esos microsomas hepáticos están dirigidos esos anticuerpos, y es importante en hepatopatías crónicas. Hay otro Line Blood para miositis, pero eso posteriormente la doctora Mónica les va a hablar posteriormente sobre las miopatías. Ya para terminar, les mostraré rápidamente lo del consenso internacional de los patrones de fluorescencia de estos anticuerpos. Este es una iniciativa denominada ICAP, por sus siglas en inglés, ¿verdad? Consenso Internacional de los Patrones de Anticuerpos Antinucleares, que se originó en una sesión del 12º Taller Internacional de Autoanticuerpos y Autoinmunidad. Este taller de autoanticuerpos y autoinmunidad se llevaba a cabo el número 12 en la ciudad de Sao Paulo, Brasil, en agosto de 2014. Solo les recuerdo que el 10º taller lo llevamos a cabo aquí en Guadalajara en el año de 2008. Y este año teníamos ya programado realizar el siguiente IGUA en octubre de este año. Sin embargo, pues nos atravesó este coronavirus y, como saben, todas las reuniones de este año prácticamente pues se van a tener que posponer. Pero ya estamos organizando el siguiente taller, que era iba a ser en octubre, del 6 al 10 de octubre, aquí en la ciudad de Guadalajara. El anterior iba a ser el número 14, el anterior fue el 13º, que se llevó a cabo en la ciudad de Kioto en octubre de 2016. Y durante este taller de autoanticuerpos y autoinmunidad, un día se dedica a esta reunión del ICAP. El consenso se estableció para hacer uniforme la nomenclatura, y hasta el momento se han identificado 29 patrones que ustedes los pueden revisar con calma, sobre todo en estos días que están ahí guardaditos en sus casas y que no pueden ir a algún antro o con amigos. Pues se meten aquí a www.anapatterns.org. Ahorita vamos a ver que es muy fácil. Y los patrones se dividen en 3 grupos: nuclear, citoplasmático y mitótico. Estos somos algunos de los que formamos este grupo: el doctor Carlos von Mühlen de Porto Alegre, Luis Andrade de Sao Paulo, este doctor de Alemania, Blutner, el doctor Edward Chan de Gainesville y el doctor Carlos Casiano y un servidor. Esto fue en la reunión que tuvimos en Dresden hace 2 años, y los objetivos principales es promover la armonización de la prueba de anticuerpos antinucleares, promover su correcta nomenclatura e interpretación y optimizar el uso de esta prueba para que el cuidado del paciente pues pueda ser mejor y llegar a un diagnóstico en ocasiones sin tanto problema, sobre todo de ansiedad para el paciente. Esta es la página que ahorita vamos a entrar rápidamente, y estos son los organizadores, ¿verdad? Una de las ventajas es que la página pueden leerla en inglés, en español. Los que estamos a cargo del español es el doctor Gabriel Carballo de Buenos Aires,
Carlos Casiano y un servidor, Ignacio García de la Torre. Nos encargamos de traducir todo al español para aquellos. Y aquí viene la página. Ahorita podemos quizá entrar para enseñárselas aquí rápidamente. Aquí podemos entrar a través de Google. Y aquí vamos a poner ustedes, como les decía, pueden entrar aquí directamente, ponen www.anapatterns.org, organización. Le dan un clic. Ana Patterns. A ver, vamos a ver por Internet Explorer. www.anapatterns.org. Pues hay algún problema ahorita que no sé qué está pasando. Pero bueno, ustedes al entrar, arriba vienen algunas pestañas y si le dan aquí un clic donde dice nomenclatura y árbol de clasificación, que puede aparecer en inglés, les va a aparecer este árbol donde vienen todos los patrones, el negativo, los patrones nucleares, citoplasmáticos y mitóticos. Vean aquí sigue el nuclear, tiene todos estos patrones. Los citoplasmáticos son todos estos y los mitóticos son todos estos. Lo interesante de esta página es que ustedes vean que cada patrón tiene un código que se ha denominado AC desde 0 hasta AC29. Son 29 patrones. Aquí falta el número 29 todavía. Acá está el 29. Entonces, si ustedes le dan un clic aquí, les va a aparecer la fotografía del patrón. Vienen 3 o 4 fotografías de cada patrón y vienen cuál es el antígeno contra el cual está dirigido este anticuerpo y cuáles son las asociaciones clínicas. Entonces, de esta manera, ustedes pueden estar revisando algún patrón que les informen y que sea raro. Aquí viene, y bueno, aquí está en inglés, pero si le dan clic en español, les van a dar estos nombres, aparecen en español, así como toda la descripción. Aquí está otra vista de estos patrones, donde pueden ver las fotografías de los patrones, su nombre, y al darle clic aquí, como les mencionaba, aparecen ahí las asociaciones clínicas y cuál es el antígeno contra el cual están dirigidos estos anticuerpos. Vean aquí que algunos aparecen en color naranja. Esto de color naranja se refiere al nivel competente. O sea, alguien que tenga ya 4 o 5 meses viendo anticuerpos en el microscopio, pues va a ser capaz de poder detectar, de poder describir estos patrones que están en color naranja. Para los que están en color verde, pues ya se necesita un poco más de experiencia. Por eso viene aquí como nivel experto. Ya deben de tener pues 1 año, 2 años viendo anticuerpos para poder ver estos patrones. Si aún así hay un patrón en el que ustedes tengan duda, se puede consultar en línea hay una sección de preguntas donde pueden consultar con alguno de los que formamos el grupo y se les contesta ahí. Si no sabemos, pues lo consultamos entre todos porque
vean aquí, van 29 patrones y cada vez se describe uno u otro nuevo. Entonces, tiene también una sección donde vienen las publicaciones del grupo y ahí pueden ustedes bajar esas publicaciones sin ningún costo, que han aparecido desde el 2014, 12 que se empezaron a publicar este consenso. Y la idea es que nos juntamos en cada de las reuniones del taller internacional y se van agregando cosas y ahorita lo que estamos trabajando es para detallar un poco más cuáles son las asociaciones clínicas de los diferentes patrones y en qué enfermedades se encuentran presentes estos diferentes patrones. Estas son, en 2015, vean, tenía 3,000 visitas, pero actualmente las visitas son ya mucho más numerosas. Y estas eran más o menos en 2017 las visitas que había tenido la página, ¿verdad? México estaba en 6º lugar. Ustedes como residentes, yo creo que sí sería aquellos que tengan interés en esta área, pues tienen aquí un buen rato para dedicarse a esto. Entonces, esta es la importancia en esta transparencia que frecuentemente la muestro en esta plática, porque sobre todo en el inicio de estas enfermedades los síntomas son inespecíficos y el paciente puede venir a consulta con artralgias, mialgias, malestar general, fenómeno de Raynaud. Y si detectamos estos anticuerpos en etapa temprana, podemos sugerir cuál va a ser el curso clínico que va a tener el paciente. O si se trata de un paciente con fibromialgia también, ¿verdad? Que no tenga nada, o que tenga este nuevo anticuerpo anti-DF70 y que no tenga ninguna de estas enfermedades. Ya hace varios años se publicó en un congreso de inmunología esta fotografía que algunos de ustedes ya habrán visto. Es una pintura de un autor inglés del siglo XIX, donde está Eco y Narciso, ¿verdad? Que es lo que dicen que pasa en estas enfermedades autoinmunes, donde el sistema inmunológico empieza a no reconocerse a sí mismo y puede en ocasiones causar la muerte del paciente. Como sucedió con Narciso, que quedó absorto al ver el reflejo de su cara aquí, de tal manera que se olvidó de su novia Eco y murió aquí, y ahí donde murió pues crecieron los narcisos. Este es el código, el QR, para que califiquen, me parece, esta conferencia. Pues es todo, no sé si hay alguna pregunta. Cualquier cosa, pues pueden escribirme directamente a mí si tienen alguna duda, o si quieren ver ahí, pues aquí está mi correo electrónico también en esta primera página, donde pueden ahí escribirme si tienen alguna duda. Allí en el hospital, si tenemos los reactivos, pues podemos también hacerles los anticuerpos de algún paciente que tengan alguna duda. Aquí está mi correo, pues muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta, doctora Mónica o... Doctor Nacho, bueno, antes que nada, le queremos agradecer enormemente el honor de haberlo tenido con nosotros por parte del Consejo Mexicano de Reumatología. Yo creo, estamos viendo en el chat que, bueno, es la tercera sesión que tenemos y es la sesión más concurrida que hemos tenido. 186 se registraron. Tenemos capacidad solamente para 200 y estoy viendo que hay muchos profesores, en los cuales nos da mucho gusto que nos acompañen, también bastantes residentes, y de verdad es un honor. Yo creo que preguntas van a haber varias. No sé si algún residente quisiera de manera muy puntual hacer una pregunta que tengan para el doctor, para no extendernos mucho. Aquí estoy viendo, perdón, doctor Nacho, estoy viendo una, dice... Uriel Galicia dice, tras la positividad de anticuerpos por fármacos,
¿se tiene que tomar un control de los mismos en algún tiempo determinado? No sé si la quiera contestar, doctor. Bueno, generalmente en los casos de lupus inducido por medicamentos, como se le denomina todavía, miren, ya apareció la página de internet finalmente. Ahorita si quieren la vemos rápido. El paciente que desarrolla un síndrome parecido al lupus porque está tomando alguno de estos fármacos, como puede ser la isoniazida, la hidralazina, el alfa-metildopa. Generalmente nosotros hemos tenido pocos casos, pero el paciente mejora al suspender el medicamento una vez que establecemos el diagnóstico y que estamos seguros de que se debe a esto. Y de rutina, pues se le hacen otros anticuerpos más o menos a los 3 o 4 meses para ver. En estos casos, el título debe ir disminuyendo con el tiempo, ¿verdad? En los pacientes con lupus idiopático, generalmente el título permanece casi igual durante mucho tiempo. Muy bien, aquí hay una pregunta, doctor, muy rápido. ¿Qué piensa de estos nuevos criterios de clasificación del EULAR ACR 2019 en donde proponen el ingreso de pacientes o la clasificación de pacientes con un título de antinucleares 180, basado en lo que usted nos ha estado comentando y su experiencia? Sí, cada laboratorio debe establecer su punto de corte. Hay laboratorios que los hacen 1 a 20, 1 a 40, 1 a 80, y ahí va a depender del microscopio que tengan y de la lámpara. Nosotros, por ejemplo, hace como 15 años el microscopio tenía una lámpara de 50 watts. Actualmente ya pudimos aumentar a un microscopio con una lámpara de 100 watts donde se ve completamente diferente. Ven como la pintura de Van Gogh de un cielo estrellado, ven muy bonitos ahí los anticuerpos. Entonces, pues de eso va a depender, ¿verdad? Ahora recuerden que este resultado serológico pues es uno de los criterios, ¿verdad? Así Entonces, es. y si en su laboratorio un 80 es el punto de corte, pues está bien. Doctor, hay una pregunta aquí. En el escenario de neumopatías intersticiales, ¿cuál es la implicación desde su punto de vista en el diagnóstico, la determinación de los anticuerpos antinucleares? Bueno, en estos pacientes sabemos que es un problema que se está viendo cada vez más o que quizás se ha estudiado más en los últimos años y debe de hacerse esta prueba de anticuerpos antinucleares. Me parece que en el INER pues ya lo están haciendo rutinariamente porque ahí vamos a descubrir pacientes que esa neumonitis intersticial difusa, idiopática, como se le llamaba antes, quizá sea debido a alguna enfermedad autoinmune, ¿verdad? Una miositis, la polimiositis, a veces puede empezar como una neumonitis intersticial difusa. Entonces, sí es muy importante hacer anticuerpos antinucleares y tratar de estudiar la especificidad de esos anticuerpos en caso de que esté positivo. Así es, doctor. Una pregunta, yo quisiera hacerle una pregunta. ¿Qué opinión tiene acerca de que últimamente hemos estado viendo que pacientes con miopatías inflamatorias o inclusive pacientes justamente con no necesariamente neumopatía intersticial, porque muchos cuadros son asintomáticos en artritis reumatoide, pacientes que nos están dando anticuerpos específicos para miositis y también asociados más de uno, es decir, Ingrid Lomberg reporta una prevalencia del 3% de esta coexistencia de lo que antes conocíamos como mutuamente excluyentes, pero ahora en una corte que compartimos usted y yo, estamos teniendo hasta un 19-20% de esto. ¿Cuál es su opinión en eso? Digo, para los residentes y los demás que nos están escuchando. Sí, yo creo que ahí pues debemos de tener en cuenta que estos métodos de ELISA pues nos están dando en ocasiones como más positivos, ¿verdad? Si realmente el paciente no tiene ninguna otra manifestación, son casos que debemos estar vigilando y ver en 3, 4, 6 meses si estos anticuerpos siguen estando positivos o si aparece alguna otra manifestación. No hay que olvidar que el sistema inmunológico en un momento dado
no sabemos cuál es el mecanismo que induce la formación de estos anticuerpos. ¿Por qué se forman estos anticuerpos contra proteínas del propio organismo? Y en ocasiones como que hay individuos que pueden en un momento dado hacer estos anticuerpos y después de un periodo de tiempo de corto, de meses, pueden hacerse negativos, ¿verdad? Como que quizás hubiera algunos mecanismos de defensa que evitan que eso continúe. Como que hay por una parte, algún mecanismo que se encarga de la producción de los anticuerpos y otros mecanismos que hacen que el paciente desarrolle las manifestaciones clínicas. La doctora Lilia Andrade está aquí, me da mucho gusto saludarla, doctora. En el mismo sentido, ¿qué importancia le daría al cambio de título de los anticuerpos, incrementos o reducciones significativas? ¿Yo o la doctora Lilia? No, la doctora Lilia está preguntando en el chat, doctor. Ah, perdón, ¿cómo fue la pregunta? Que en el mismo sentido, ¿cuál es la importancia que usted le da? ¿Cuál es la importancia que usted le da a un cambio en el título de anticuerpos, ya sea un incremento o una reducción significativa en relación a actividad de la enfermedad o cuestiones clínicas, digamos, si tiene alguna relevancia? Pues generalmente en las miopatías, desde los estudios iniciales, no se ha visto que el título de los anticuerpos en todos los casos tenga una relación con la actividad de la enfermedad. Yo creo, o sea, es mi sentir, que estos anticuerpos nos sirven en un momento dado como una herramienta para el diagnóstico. A excepción quizá de los anticuerpos anti-ADN nativo y quizá del anticuerpo anti-SCA, el título ahí sí es importante, sobre todo en ADN nativo, cuando se acompaña de una disminución de los niveles de C3 y C4, nos va a ser de gran utilidad para ver la actividad de la enfermedad. Pero, por ejemplo, un anti-Ho1 en caso de polimiositis o un anti-RNPN, pues no, como que no nos sirve mucho para ver la evolución clínica de la enfermedad. Doctor, me están diciendo mis compañeros del consejo que si puede volver a poner el código QR o nos va a explicar algo de Anna Parents, de esta página. Aquí, ya que apareció, bueno, les menciono aquí que vienen aquí. Esta es la página inicial. Aquí ustedes pueden ver, aquí le dan un clic en español y va a aparecer todo. Aquí está como muy lento, pero todo va a aparecer en español. Cuando le dan el clic, aquí es la que les pasé, pero está aquí como que algo pasa que no se está moviendo aquí la página. ¿Puede volver a poner la presentación, doctor Nacho? Para Sí. que vean el código QR. Sí, bueno, aquí nomás, pues aquellos que estén interesados pueden aquí entrar, aquí vean los nucleares, citoplasmáticos, mitóticos, y vienen ahí todos, aquí viene para las preguntas, y aquí vienen bueno, ven, está súper lenta, vean, aquí apenas se cambió la de los patrones, y le van a dar clic en uno, y van a aparecer ahí el patrón con sus asociaciones clínicas. Y al final vienen aquí donde pueden descargar los archivos y algunos de las publicaciones que se han hecho, ¿verdad? Y acá, en la presentación, vean aquí, ese es el QR para que puedan ahí realizar SurveyMonkey y calificar ahí, poner sus comentarios. Una última pregunta porque estamos ya al 9:17, la voy a tomar. Comenta alguien de la audiencia, ¿qué opina de la falta de uniformidad para medir los antinucleares en los distintos centros? Pone antinucleares, ELISA u otros que recientemente se publicó como métodos de prueba de los antinucleares en la variabilidad en el manejo de los pacientes. Bueno, les adelanto que ahora en el Congreso Mexicano de Reumatología, empezamos a hacer un estudio, principalmente por el doctor
de nutrición. Soy muy malo para los nombres. Déjenme ver aquí. Carlos Núñez, del Hospital del Instituto Nacional de la Nutrición. Él junto conmigo, sobre todo ha sido trabajo de él, llevó a cabo una encuesta en varios laboratorios del país y presentó los resultados en el Congreso Mexicano de Reumatología. Y ahora que íbamos a tener este congreso, este taller del IGUA en Guadalajara, íbamos a presentar un adelanto de esta encuesta que he realizado. Y la idea es tratar de estandarizar con los principales laboratorios que en el país se dedican a hacer esta prueba de anticuerpos antinucleares, tratar de estandarizar estos patrones de que lo que yo digo homogéneo, pues también lo dicen en Monterrey. En Monterrey también, ahí en el hospital donde está el doctor Villarreal, está participando también el laboratorio donde está el doctor Miguel Villarreal, están participando en nutrición, otro laboratorio aquí en la ciudad de Guadalajara. Entonces, la idea es tratar de llevar a cabo un consenso mexicano y al igual que el consenso que se ha hecho en otros países, principalmente en Argentina y en Brasil, pues empecemos nosotros a informar de nuestra experiencia y ver cómo estamos en esto. Muy bien, doctor, perdón, unas dos últimas preguntas y ya le prometo, se me pasaron. El doctor David Vega pregunta, ¿cuál es el efecto de la menstruación? ¿Puede dar positividad los antinucleares? ¿Hay alguna relación en ese sentido? Y la otra sería, ¿cuál es la interpretación de que tengamos dos anticuerpos específicos de miositis en un mismo paciente? ¿Se puede hablar de algún síndrome en específico o cuál es su punto de vista? En relación a la primera pregunta, bueno, sabemos desde hace mucho por los estudios del doctor Lajita que los estrógenos favorecen la producción de anticuerpos. Esa es la razón que se da por lo que es más frecuente quizá el lupus en la mujer. Pero no, yo no sé nada en relación a la menstruación y la presencia de anticuerpos antinucleares. Y en relación a los anticuerpos específicos de miositis, pues no, tampoco sé, por ejemplo, si alguien tiene anti-HOME o algún otro de los antisintetasas, pues generalmente lo que sabemos es que estos pacientes van a tener o pueden tener alguno de este síndrome antisintetasa, el anti-Mi2 con dermatomiositis.